atención, vean lo que está pasando en el sistema educativo del país. Mientras en los colegios bilingües hay desfiles al estilo muy gringo, por cierto, al estilo de otras culturas que no son las nuestras, y la policía detiene el tráfico, en otro lado la policía está apartando a los de las escuelas privadas, las públicas. Esos son los contrastes en nuestro país. Las clases sociales, podría decirlo cualquiera, yo así lo veo como las clases sociales. Por un lado están los niños de las escuelas bilingües, burguesitos dirían algunos, y por el otro la escuela pública. En la escuela pública hay paros, hay tomas por el tema del transporte. En las escuelas bilingües hay desfiles al estilo Estados Unidos, cualquier cosa menos Honduras, porque aquí somos imitadores de primera. Hice una publicación, quienes no han visto, ahí hay una fotografía, la he puesto en mi página personal, si cualquier persona que quiera ver en el Facebook Live, Rodolfo Colindres Cerazo, o en el Twitter, @Rodolfo Colindres Cerazo, ahí pueden ver. Yo pongo clases sociales. Insisto, la policía está deteniendo el tráfico para que desfilen. Un desfile, para mí, les voy a decir, no es que no hay que celebrar el inicio de clases, sino que ni siquiera la costumbre es muy de acá. Se mira muy lo burgués en un lado y la clase social por otro. ¿Qué sucede en la escuela pública? Bueno, ahí está Douglas Varela para que nos cuente lo que todos sabemos. Hay tomas, hay desalojos, hay pleitos por el tema del transporte. Así están las clases sociales. Mientras los burguesitos desfilan, en la escuela pública hay relajo. Douglas Varela, ¿dónde está en este momento? Adelante. Así es, en este momento estoy ubicado en el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de Vía del Sol. Un grupo de estudiantes del Instituto Técnico Honduras en este preciso momento pues se tomaron la calle, el Boulevard, en dirección a la salida a Danlí. Van marchando, aparentemente se quieren tomar la calle a la altura de la salida a Danlí, pero hace algunos instantes marchó un grupo numeroso de estudiantes del Técnico Honduras, al cual se les unió otro grupo también grande del Instituto Jesús Milla Selva de aquí de la Kennedy, y se tomaron por unos momentos el Boulevard Fuerzas Armadas, y la policía no lo permitió, tiró bombas lacrimógenas, los desalojó. Los jóvenes se han dispersado, están por todos lados, y hay un fuerte grupo que va en dirección a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al parecer van a buscar el apoyo del MEU para tomarse esa zona. Se van en dirección al anillo periférico, y ese es el conflicto que está aquí en esta zona en este momento, como el gato y el ratón. Los jóvenes corren, la policía detrás de ellos tirando bombas, y ese es el conflicto que está. Ellos aparentemente se dispersan, pero luego se vuelven a reagrupar. Son bastantes, son numerosos el grupo de jóvenes, principalmente de dos colegios, del Instituto Técnico Honduras y el Jesús Milla Selva. En este momento hay filas de vehículos aquí en el Boulevard Fuerzas Armadas desde Vía del Sol. El carril que está en dificultades es el que va en dirección hacia la salida a Dalí. Compañeros, volvemos a cabina de América Noticias. Bien, gracias, Douglas Varela. Eso solo es para lo gráfico que les repito de lo que está pasando. E invito, si quieren ver una fotografía, si no la han visto, ahí la tengo en mi página de Facebook, Rodolfo Colindres Cerazo. Ahí la pueden ver. Hay desfiles, la policía detiene el tráfico para que los burguesitos o los colegios bilingües, como le quieran llamar, donde se mira hasta el color de piel muy diferente, mientras la indiada, podemos decir, está en pleitos. A la indiada la están desalojando de las calles porque se tiene tomada la calle. Nadie se enoje con esto de la indiada, indios somos todos, y aquí está, pero digo, hasta en el color de piel se nota. Pues la policía, por un lado, está con bombas, por el otro lado está, pues, deteniendo el tráfico para que con todos los honores pasen los colegios bilingües. Esa es la Honduras, las clases sociales en nuestro país. Por cierto, la Policía Militar de Orden Público cumplió 5 años, para unos con pena ni gloria. Yo siempre creí que la Policía Militar daría más presencia en las calles. Con la Policía Militar y la Policía, la de Orden Público, la normal, la Policía, íbamos a tener una vigilancia. ¿Cómo se llama? La Policía Nacional. La Policía Preventiva, la Policía Nacional, íbamos a tener una presencia, lo que todos queremos, una presencia de policías, no importa de qué sea, pero no se ha visto, no se ha visto. Tampoco voy a decir que han fracasado en un 100%, no voy a decir eso, pero no está la vigilancia que queríamos. Decir que se han reducido los crímenes, bueno, las estadísticas son una y las realidades son otras. Encostalados,
asesinatos. Hoy mismo salía ahí de un conductor que asesinaron, de un cobrador. Esto es a diario en el país, son las realidades versus estadísticas. Y vamos a pasar al tema económico. Voy a pasar al tema económico, que de eso nos va a tratar el tema del día de hoy. Por un lado, hay alegría, dicen, con la unión aduanera que se une ya, no solo es Guatemala, Honduras, sino que se suma El Salvador, el Triángulo Norte, un triángulo que ha sido mal visto por la migración, por la pobreza, por la corrupción, pero ahora ese Triángulo Norte se une en materia comercial. Por cierto, que decían que Honduras tiene un superávit comercial con 10 países. Siempre que se habla de esto, Honduras pareciera que está en una situación de privilegio que no se ve, por lo menos en la economía familiar, esa posición de privilegio que tiene Honduras. Aparecen cifras, pero no aparece reflejada en los bolsillos del consumidor, de la gente, del asalariado, que no ve por dónde. Donde usted mira que su salario no se estira, que si quiere tener algo cada vez tiene que endeudarse más. Esa prosperidad no llega todavía hasta este sector. Hoy el presidente del Colegio de Economistas de Honduras decía algo que me pareció sumamente interesante, que Hondutel mejor debería desaparecer en el país. En algún momento Hondutel era la gallinita, como decían, ese dicho muy típico, gallinita de los huevos de oro, la que le resolvía todos los problemas al país, Hondutel. Pero resulta que ahora más bien está de más. Pero no solo Hondutel, hay muchas instituciones que están más por paracaidismo. Y solo el presidente Ricardo Maduro, recuerdo que habló de fusionar y de eliminar algunas instituciones que no se logró materializar. Incluso iba más allá, hablaba del Parlamento Centroamericano, un elefante blanco innecesario que solo era, ¿qué? Tirar dinero por tirarlo para políticos que van a ese sector, al Parlamento, más como una beca que de beneficio para el país. De esto vamos a hablar hoy con el licenciado Julio Raudales, presidente del Colegio de Economistas. Gracias, licenciado Julio, por estar con nosotros y gracias a las personas que nos siguen ya en el Facebook Live de Radio América. Muy buenas tardes, Rodolfo Colindres Erazo y amigos de Radio América. Es un gusto estar acá con ustedes. Antes era mucho más cómoda la conversación porque solo nos escuchaban, Rodolfo, y podía estar uno incluso echándose una comidita acá, pero ahora que tenemos ya Facebook Live... Hay limitantes más. Y de todos modos, creo que es... desde el punto de vista de la comunicación, muchísimo mejor que exista esta posibilidad de que nos veamos y que puedan escribir y compartir con nosotros cuáles son sus puntos de vista, ¿no? Así es que un gusto estar acá en Radio América. Bueno, vamos al grano, Julio. Y decía de instituciones que ya deberían desaparecer. Antes de entrar en esto, primero hablemos de esa unión aduanera, de ese Triángulo Norte que si por un lado es mal visto, por el otro ese esfuerzo de unir la frontera de 3 países, libre movilidad de personas, de comercio. Esa libre movilidad no sé hasta dónde se va a ver limitada con esto de las maras, que a cada rato dicen que hay que controlar las aduanas. ¿Cómo se mira esa unidad del Triángulo Norte de Centroamérica, Salvador, Guatemala y Honduras? Bueno, Rodolfo, mira, la globalización es un fenómeno del cual es difícil abstraerse, imposible abstraerse. Aquellas personas que todavía creen en los nacionalismos y en la preeminencia de lo nacional sobre lo internacional, están equivocadas y la historia los va a convencer muy pronto. En 1990, con la caída del muro de Berlín, luego el avance de el 89 fue la caída del muro de Berlín, pero la impronta que este evento tan importante en la historia dejó. Luego el avance en las telecomunicaciones, posteriormente la universalización de Internet, nos tiene ahora prácticamente con las fronteras desaparecidas, Rodolfo. Ahora para mí es mucho más fácil conversar con mi mejor amiga que está en Ginebra, Suiza, que trabaja allá y que todos los días tenemos comunicación y nos contamos las cosas que están pasando en uno y en otro lugar, o hablar con mi sobrino que está en Miami, allá en los Estados Unidos, trabajando, muchas veces que ver a mi propia familia. Entonces, el tema de las comunicaciones, el tema del trabajo, por ejemplo, la facilidad con la que yo puedo ahora compartir documentos y conversar sobre los mismos esquemas de trabajo que estamos llevando con universidades en Quebec, en Canadá, o en Moscú, en Rusia, o con la Universidad de Cádiz, allá en España. Quizás me ayuda a prolongar
y a facilitar mi agenda laboral de lo que sucede, por ejemplo, con universidades acá vecinas en Guatemala o en El Salvador. Entonces, este fenómeno es imparable y se observa de una manera muy poderosa, muy potente en el comercio internacional. El comercio internacional, Rodolfo, es una herramienta de gestión económica poderosísima, fuerte. Nadie puede sobrevivir, ningún país en el siglo XXI puede sobrevivir si no flexibiliza las medidas para comerciar internacionalmente, para hacer intercambios voluntarios, pero además gananciosos con otros países. Y a mí me parece que abrir o establecer una unión aduanera entre los centroamericanos era un mandato que hacía mucho tiempo debe haberse dado. Lastimosamente, en los países persisten esas culturas de que lo nuestro es nuestro, hay que protegerlo, hay que proteger a la industria nacional, no podemos hacer tratados de libre comercio, no podemos abrirnos al comercio internacional. Ningún país, Rodolfo, que se haya abierto al comercio internacional y lo haya hecho de manera inteligente, ha fracasado. Chile es para mí el mejor ejemplo. En los años 70, la economía chilena, que era una economía cerrada, que su bienestar dependía fundamentalmente de la producción del cobre, que era el mayor productor de cobre en el mundo, que tenía la mayor cantidad de minas de cobre y que se habían nacionalizado, que Salvador Allende las había nacionalizado en 1971, prácticamente tenía un comercio internacional muy pobre. ¿Qué pasó? En los años 70 se abrió unilateralmente, no hizo tratados de libre comercio con nadie, simple y sencillamente dijo, yo voy a establecer un arancel universal para todos mis productos y lo fijó en 11%. Todo producto iba a pagar 11%. Habían productos como los carros de lujo que pagaban 40, 50%. Había productos como el vino francés, por ejemplo, o los vinos extranjeros que pagaban hasta 60, 70%, ¿no? Habían otros productos que son, digamos, que tienen mayor competencia con los productos chilenos, como las carnes, como los granos, ¿verdad? Como el trigo y todo ese tipo de cosas que tenían un arancel elevado. Chile lo bajó todo el arancel y dijo, vamos a establecer un solo arancel, flat, único, de 11%. Y con todo el mundo. No tuvo que hacer un tratado de libre comercio con Argentina, no tuvo que hacer uno con Perú, ni con Estados Unidos, ni con México, sino que dijo, los mexicanos que quieran vendernos sus productos, que los vengan a vender, nosotros solo les vamos a cobrar el 11%. En ese sentido, la diferencia entre artículos suntuarios contra... No puso ninguna diferencia. ¿Eso es romanticismo? No, simplemente es práctica. Fue muy práctico. Los chilenos fueron muy prácticos. Dijeron un arancel único y sin ningún problema. ¿Y eso es beneficioso? Bueno, claro. Te digo una cosa. Sí. No, te voy a decir cifras. Antes de que se abriera Chile, en los años 70, en el gobierno de Salvador Allende, por ejemplo, y antes, el cobre significaba el 70% de las exportaciones en Chile. Era el mayor productor de cobre del mundo y significaba el 70% de las exportaciones en Chile. En este momento, Rodolfo, el cobre apenas representa el 20% de las exportaciones chilenas y sigue siendo el mayor productor de cobre en el mundo. Es decir, la producción de cobre ha aumentado. El precio del cobre ha mejorado. Aparte tienen salitre, tienen este otro elemento que sirve para los teléfonos celulares también. Pero se ha diversificado tanto la producción chilena que ahora, increíblemente, ellos exportan salmón cuando no producían salmón. El salmón es oriundo de las latitudes del norte, ¿verdad? El salmón se da en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Canadá, ¿verdad? En el sur no había salmón, pero ellos llevaron salmón, como el clima es más o menos similar, llevaron salmón al sur de Chile y lo cultivaron allá en la isla de Chiloé, en el sur, muy al sur, en las tierras frías, y el salmón se da ahora cultivado ahí en Chile y ellos producen, son uno de los grandes productores de salmón, ¿verdad? Producen vinos. En Chile no había uva. Las cepas eran francesas. Los chilenos se fueron a Francia, trajeron las cepas, el Carmener, el Cabernet Sauvignon, todas estas cepas que existen en Francia, se las trajeron a Chile y las cultivaron ahí, y ahora son unos grandes productores de fruta, y no solo de fruta, sino que de vino también. Una pregunta aquí, voy a interrumpir para que avancemos un poco en esto, porque es interesante el caso de Chile, y todos sabemos que es la economía que
pues se ha destacado más. Y lo importante de esto, Rodolfo, es que todo se dio porque Chile decidió abrirse unilateralmente. No firmó tratados de libre comercio, se abrió. Simplemente dijo que vengan a competir con nosotros. Ok, mentalidad abierta. Me gusta, eso decían los que han leído a Andrés Oppenheimer, sus libros que ya son viejos, algunos de esos, Sí. cuando decía, cuando hablaba de Centroamérica, 5 parcelas, decía, todas con un presidente, todas con moneda distinta, debería Sí. ser una sola nación, una sola moneda, un solo banco, con mucha lógica, pero obviamente aquí nos encontramos con los egos centroamericanos, ¿va? ¿Qué presidente va a querer dejar su país y nos volvemos tan regionalistas en eso? Y no sé si es que somos unidos en costumbres y celosos y egoístas en otro. Dice una persona aquí, si son tan beneficiosos los tratados de libre comercio, en el caso con los Estados Unidos, ¿por qué nos ha hecho más una sociedad de segunda y de tercera mano? Bueno, yo creo que es muy importante cuando uno analiza estos temas, Rodolfo, que me parece muy interesante que los oyentes estén tan atentos a este y además que le den seguimiento a este tipo de cosas. Yo creo que es bueno ver un poco las cifras, ¿no? Yo creo que el problema con el comercio internacional se da cuando los países no tienen la suficiente inteligencia como para trabajar, porque al fin y al cabo un tratado de libre comercio no es más que un machete, no es una varita mágica, Es una no es una herramienta. lámpara que se frota y de la que sale un genio, ¿verdad? Porque el problema con los latinoamericanos y específicamente con los hondureños es que creemos que las soluciones nos vienen de arriba, nos vienen del cielo y las cosas no son así. El Tratado de Libre Comercio es como un instrumento, como te decía, como un machete, que depende de si lo usas bien o lo usas mal. A mí dame un machete para trabajar un terreno y te aseguro que no voy a hacer nada. Pero hay gente que tiene habilidad y que puede producir muchas cosas. Ahora, Julio, sí me dijo en algún momento que en Honduras no nos habíamos preparado. Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio, que no se preparó en nada. Ese es el punto. A En eso Honduras voy. no se preparó. A eso voy. A ver, como te digo, cuando te dan un tratado de libre comercio, ¿qué significa? Significa que Estados Unidos te está diciendo, señores de Honduras o señores de Centroamérica, ustedes pueden enviarme todos los productos que quieran. Obviamente, cuando es un tratado, hay ciertas normas y ciertas reglas que hay que respetar. No es como una apertura unilateral y quiero hacer esa diferencia. Quiero que en esta tarde quedemos bien claros en la diferencia que hay, Rodolfo, porque una cosa es la apertura unilateral, como la que hizo Chile, que dijo, yo me abro unilateralmente para el comercio, para comerciar con todo el mundo sin condiciones. La única, puso una condición única, ¿verdad? Un arancel del 11% y ciertas condiciones fitosanitarias y zoosanitarias, pero de ahí no gran cosa. Esa es una forma de hacerlo. Y a Chile le fue bastante bien con eso. El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo bilateral que se hace entre dos regiones o dos países, en el caso de Honduras y Centroamérica con Estados Unidos, en donde se estableció, por ejemplo, Estados Unidos le dice a los hondureños, ustedes pueden introducir, qué sé yo, voy a decir un producto cualquiera y una cantidad cualquiera, no crean que eso es, porque no lo tengo en mi cabeza. Digamos, 10 millones de libras de carne de vaca, sin pagar arancel, por año. Entonces, tenemos esa puerta abierta. Estados Unidos le dice a Honduras, usted puede introducir a Estados Unidos sin pagar arancel, libre de arancel, digamos, 2 millones de sacos de arroz, de café, sin pagar arancel. Y así sucesivamente se van contabilizando todas las cosas que puede introducir y lo mismo de allá para acá. Entonces, como Honduras es un país pequeño, Honduras negocia con Estados Unidos y le dice, bueno, Estados Unidos puede introducir, digamos, carne de pollo, digamos, hasta medio millón de libras de carne de pollo sin pagar arancel, pero además, como Honduras es un país que tiene poca eficiencia en la producción de pollo, porque Honduras produce pollo también, no solo igual que Estados Unidos, entonces vamos a darle una ventaja a Honduras, negociaron. No, Estados Unidos no va a poder meter pollo sin arancel a Honduras hasta el año 2018. Y ese tratado se firmó en el año 2006, es decir, ya lleva 12 años. O sea que hasta ahorita, mientras que nosotros podemos meter todo el pollo que querramos a Estados Unidos sin pagar arancel, Estados Unidos no puede meter el pollo acá a Honduras libre, sino que tiene que pagar.
Eso es una ventaja considerando las asimetrías que existen, porque la productividad del pollo en Estados Unidos es mucho mayor que acá en Honduras. Entonces le dieron chance, se le está dando chance a los hondureños de que nos hagamos competitivos, de que bajemos los costos de producción del pollo para que podamos competir con los Estados Unidos en algún momento. Honduras es mucho más competitivo que los Estados Unidos en banano, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿dónde ha perjudicado? Porque la gente habla, incluso aquí tengo respuestas de lo que habló de Chile, pero ¿dónde nos ha perjudicado? Así concretamente, ¿dónde nos ha perjudicado este Tratado de Libre Comercio? La gente insiste en que es más lo que nos perjudica que lo que nos beneficia. Nos perjudica, Rodolfo, porque el productor hondureño no se ha preparado lo suficiente, no ha habido una agenda complementaria. Vuelvo otra vez a poner el ejemplo del pollo. Aquí en Honduras se produce pollo, o en Honduras se produce, por ejemplo, se produce. Una vez que ellos importen el mercado nacional, que no se preparó, queda, si estaba mal. Una vez, a ver, el Tratado de Libre Comercio establece ciertas normas. Voy a decir ejemplos muy concretos y muy simples. Como estaba poniendo el ejemplo del pollo. Honduras puede exportarle todo el pollo que quiera a los Estados Unidos sin pagar arancel. Estados Unidos no le puede exportar todo el pollo que quiera a Honduras. Y te pongo un caso, también es un ejemplo hipotético. Una libra de pollo puesta en puerto acá en Honduras, de los Estados Unidos, te cuesta una libra de pollo, te cuesta $1.50. Puesta en aduana, una libra de pollo acá en Honduras, producirla, te cuesta $2. Entonces hay una diferencia, ¿ves? Estados Unidos es más eficiente, a pesar de que el pollo es más eficiente en producir pollo. Entonces, ¿qué es lo que debíamos hacer nosotros? Pues preparar a los productores de pollo para que fueran más eficientes. Porque en el siglo XXI, Rodolfo, con las condiciones que se dan actualmente, con las comunicaciones, con la facilidad del transporte, no hay ninguna razón por la cual Honduras debe ser menos competitivo que Estados Unidos. Honduras puede producir pollo de manera barata también. De hecho, hay productores que lo logran, ¿verdad? Te pongo otro ejemplo pequeñito para que veas la diferencia. ¿Cuánto cuesta en promedio producir un quintal de maíz en Honduras? Bueno, por ejemplo, una hectárea de maíz en promedio en Honduras te rinde 40 quintales. ¿No? Pero hay aquí productores, en Olancho, en Lloro, que te producen que una hectárea de maíz les rinde 120 quintales. O sea, son muy competitivos. En una hectárea logran producir más que el promedio de Honduras. Y hay, lamentablemente, lugares, como por ejemplo en Occidente, en donde una hectárea apenas te rinde 10 quintales de maíz. Entonces, ¿qué sucede? No hay ninguna razón, Rodolfo, por la cual el maíz hondureño no pueda ser más productivo. No habría. O la tierra, pero el problema es que no se han establecido políticas adecuadas para que mejore la producción. Ahí es donde tenemos el problema. Entonces, ¿es culpa del Tratado de Libre Comercio? Eso no es culpa del tratado. Si el tratado con el tratado lo que te está diciendo es, usted puede exportar todo el pollo que quiera a los Estados Unidos, o todo el maíz que quiera a los Estados Unidos, o todos los bananos que quiera a los Estados Unidos, sin pagar arancel. Eso mejora la competitividad de Honduras, porque no tenemos que pagar esa carga. Pero si no nos preparamos, te pongo un último ejemplo para que quede bien claro a los televidentes y a los oyentes. Nosotros tenemos, por el acuerdo de asociación con Unión Europea, nosotros tenemos la posibilidad, Rodolfo, de producir de venderle a Unión Europea 2.000 millones de quintales, 2.000 millones, de quintales de cacao a la Unión Europea, porque allá producen mucho chocolate, sobre todo los suizos. Los suizos producen mucho chocolate. Entonces allá están dispuestos ellos a comprarnos todo el cacao. Pero ¿sabes cuánto se produce de cacao acá en el país? ¿Cuánto le vende Honduras a la Unión Europea? No le venden ni 50.000 de los 2 millones que tiene acceso. Entonces, el problema es del tratado, no es del tratado. El problema es que Honduras no ha logrado mejorar su producción. Porque nosotros no vamos a competir con Europa en cacao. Ellos no producen cacao. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de venderles todo el cacao, pero ¿por qué no producimos? ¿Cuál es el problema? Entonces, ahí es donde tenemos realmente los óbices para poder lograr aprovechar las ventajas del comercio internacional. Bueno, no estamos preparados, en pocas palabras. Voy a leer unos mensajes y luego quiero
que ahondemos un poquito en eso, en cuántas instituciones de gobierno realmente se está botando el dinero, cuántas ya no deberían de existir. Que repito, el presidente Maduro en un momento hablaba de fusionar una serie de instituciones. Me dice una persona acá que me escribe, estoy en el WhatsApp, hay otros mensajes también en el Facebook, pero en el WhatsApp dice, muchas comunidades en Chile se están quedando sin agua superficial y subterránea por las exportaciones agrícolas alemanas en siembra de aguacate. Esa es la realidad. No exportan los chilenos, aunque figure como parte de su Producto Interno Bruto, pero es una ganancia extranjera. Voy a leer otro. En Honduras, ¿por qué no se puede interpelar a un gobernante? Bueno, aquí estamos hablando de otro tema. Si todo ha fracasado, bueno. Dice aquí, el gobierno de Honduras está gobernado por los empresarios que tenemos que no pueden competir porque el único cliente es el mismo gobierno. Dicen aquí, el único cliente de los empresarios es el mismo gobierno. Tiene mucha lógica. Y Chile también exporta aguacate para Alemania, nos dice otra persona. Pero ¿para qué el gobierno firma tratados si no apoya a los productores nacionales? Ese es un buen Solo punto. los mayores productores son los beneficiarios y encima se roban el dinero, dice la persona en la SAC. Creo que aquí habla del caso Pandora. Y me dice aquí un último mensaje. Pregúntele a Julio cómo poner a competir a productor de hortalizas en Honduras con uno de Guatemala. Ese es el punto. O sea, ¿cómo es posible que no se le dé atención al productor nacional? ¿Cómo es posible, Rodolfo, que los recursos del Estado, los recursos que capta el gobierno mediante impuestos, no se concentren en elementos como estos? A ver, yo quisiera, porque se mencionó ahí el caso de Chile a propósito Sí. a ver, evidentemente, cuando se toma una decisión de política, Rodolfo, todo tiene un costo. Y es probable, como decía nuestra oyente o televidente, que Chile esté pagando algún precio por dedicar tanto de sus recursos naturales a la exportación, ¿verdad? Puede ser que haya sacrificio. Yo viví en Chile y tengo muchos amigos allá, y muchos de mis amigos y excompañeros se dedican al tema del cuidado ambiental, ¿verdad? Tengo biólogos ambientalistas y gente que es muy crítica con el modelo chileno porque dicen que deteriora rápidamente el ambiente, y tienen razón, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante buscar un equilibrio para que esa fuerza con la que se exportan los bienes, esa fuerza demoledora con la que se logra obtener tantos ingresos, pueda también utilizarse con el equilibrio necesario para no dañar los recursos naturales. Pero eso no significa que Chile no sea competitivo. Chile, de acuerdo a todas los rankings y a todas las mediciones que se hacen de indicadores, no solo es el país que tiene los mejores indicadores de comercio internacional, no solo es el país más competitivo de Latinoamérica, no solo es el país de Latinoamérica en donde se pueden hacer mejor negocios, sino que además es el país que tiene la menor pobreza, el país que tiene los mejores índices de educación y de salud de Latinoamérica. Entonces, es interesante explorar ese tipo de cosas porque aunado al progreso económico, aunado al crecimiento que genera el comercio internacional, Rodolfo, tenemos que medir también cuál ha sido el efecto que esto tiene sobre el bienestar de la gente. Chile, en el año 1973, Rodolfo, tenía un nivel de pobreza del 50%. Y ahorita el nivel de pobreza en Chile es de 12%. Y la pobreza extrema en Chile es de 2%. Aquí alguien dice que ¿dónde vive usted? Mire, pregúntele dónde vive, comparando economías tan dispares, un agricultor estadounidense versus un productor nacional. Si los grandes productores de nuestro país son los mismos de siempre, el pollo, por favor, si ni siquiera se suple la demanda nacional, hablemos realidades, no fantasías. No, es que ese es el punto, Rodolfo. A ver, y al oyente, el tema es que con la tecnología que existe actualmente, con la tecnología que tenemos ahora, es imposible que no pueda competir un productor nacional con el productor extranjero, sea de donde sea. El tema es cuál es el apoyo que le estamos dando nosotros al productor nacional para que mejore su competitividad.
Si vamos a encerrarnos siempre en que nosotros somos subdesarrollados y por eso vamos a ser pobres, es casi como decir, yo soy pobre porque Dios así lo quiere. Alguien dice aquí, y ahí está en el Facebook, puede ver, Sí. Said Mata escribe ahí, dice, esa es la lógica cachureca, que los hondureños somos haraganes, no es varita mágica, es la voluntad política que al presidente Jo no le interesa, que este país subdesarrollado sin nada cae del cielo, es el combustible caro, los insumos caros, los impuestos altos. Da pena. A ver, vaya, para empezar, por la alusión, yo no sé si se refiere a que yo soy cachureco. No, yo no soy cachureco, quiero decirlo claramente, ¿verdad? O nacionalista, si esa es la palabra. Y ni siquiera en términos genéricos soy nacionalista, porque no creo en los nacionalismos, ¿verdad? Pero más allá de eso, a ver, yo creo que se está malinterpretando lo que estoy diciendo acá. Yo no estoy diciendo que somos los hondureños los haraganes y que por eso somos pobres. Al contrario. Lo que estoy diciendo es que el productor nacional no ha tenido el apoyo necesario. Fíjate bien, Rodolfo, el país está captando, en este año, el país va a captar, de acuerdo a las previsiones que está haciendo la Secretaría de Finanzas y el SAR. Perdón, si lo resumimos aquí, Julio, el punto aquí es que quien no se preparó es el gobierno. Quien no preparó, es quien no ha dado apoyo al productor nacional para que pueda tener la tecnología adecuada. Es el gobierno. Mira, desde que se firmó, que por cierto el Acuerdo de Libre Comercio, el CAFTA, lo firmó el presidente Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Eso vale la pena decirlo. Ese CAFTA tiene la firma del presidente Manuel Zelaya cuando era de derecha. Entonces, y allá fue cuando era de derecha. Allá fue a decirlo ahí estuvo con el presidente Bush en la Casa Blanca y ahí lo firmaron, ¿verdad? Y él dijo, ahí están, búscanlo en YouTube, él dijo allá en la Casa Blanca que ese acuerdo de libre comercio va a ser el gran despegue de Honduras para salir de la pobreza. Y yo le creo, yo pienso que tenía razón. El tema es que junto con la firma del Tratado de Libre Comercio debió haberse generado una agenda complementaria. Vea que en eso el presidente de los Estados Unidos ha sido bien frío. Tenemos un presidente actual de los Estados Unidos que es anti todo eso. Pero por lo menos él es frío. Aunque a mucha gente no le gusta, él piensa en su país, dice esto no le favorece a Estados Unidos. No, pero también está equivocado en eso. Ahí no lo podría decir. Él está equivocado porque, por ejemplo, del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que él firmó con México, él ha sacado ventajas, hombre. Estados Unidos, lo que pasa es que a él no se lo dicen sus asesores y el hombre de lo único que sabe es de The Apprentice, ¿verdad? El programa de televisión que tenía. Pero él de economía no sabe nada. México ganó con el Tratado de Libre Comercio, Canadá ganó con el Tratado de Libre Comercio y Estados Unidos también ganó. De cualquier forma, no deja de ser empresario. Sí, pero claro, si él ve las cosas desde el punto de vista de sus intereses, obviamente que puede ser que él esté perdiendo. Pero tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Eso lo hace él por politiquería, Rodolfo. Las empresas de él ganaron, hombre. Si él fue a instalar un montón de edificios y de construcciones a México y eso le ha traído una ganancia exorbitante al presidente que tienen ahorita. Aquí no hay seguro de cosecha. Es correcto, pero a ver, la pregunta, e insisto yo, ¿quién tiene la culpa de esto? No es el productor nacional. Y yo quiero ser bien enfático en esto. Es que al productor nacional no se le han dado las condiciones para que se vuelva competitivo. Un tratado de libre comercio intenta explorar las ventajas que un país tiene para que pueda sacar de él la ganancia necesaria y pueda mejorar entonces el bienestar de la gente. Y eso es lo que se ha observado. ¿Por qué por qué México ha tenido tanto éxito en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? México ha crecido fuertemente, aunque muchos sectores digan que no. El recuento de la firma, después de la firma del Tratado de Libre Comercio, el balance ha sido positivo para México, y ha sido positivo para Canadá, y ha sido positivo también para los Estados Unidos. ¿Sabes cuál es la ventaja del Tratado del Comercio? No solo del libre comercio entre países, Rodolfo, sino que del comercio en general, del comercio entre personas, del intercambio voluntario que puedes hacer vos con la gente de cualquier cosa para la cual vos seas competitivo. La ventaja es que pueden crecer los dos. La ventaja es que del libre comercio pueden crecer los dos países y no es cierto, las cifras lo han demostrado, no es cierto que Estados Unidos ha salido perdiendo en el NAFTA y tampoco es cierto que México ha perdido. Los tres países han sacado ventajas. Rodolfo, cuando el mundo comenzó, tenía exactamente los mismos recursos con los que contamos ahora. Porque las leyes de la materia dicen que la materia solo se transforma.
¿no? No se acaba ni viene nueva materia al mundo. Entonces, si tenemos las mismas cosas, ¿por qué ahora estamos mejor que antes? ¿Por qué el mundo ahora hay más civilización, hay más beneficios? ¿Hablamos mejor del mundo en general o de Honduras? No, Honduras en particular, si está mejor es bien complicado decir. No, sabemos que en el país hay serios retos en este momento, fuertes retos, pero tienen que ver con la forma en que el país ha gobernado. Y no terminé de explicar un ejemplo que te estaba poniendo. ¿Por qué si tenemos 100.000 millones de lempiras que se van a recaudar este año, Rodolfo, de impuestos? ¿Qué es lo que ha impedido que no dediquemos o que los gobiernos no dedican una buena parte para beneficiar al pequeño productor? Para beneficiar a la gente que está en el campo y que puede, asociada, integrada, como dice, por ejemplo, la misma ley del sector social de la economía, hacerse más productivo. Bueno, ¿qué fue lo que impidió que el país tuviera menos competitividad? Es la poca atención que los gobiernos en general le han dado a la mejora de las productividad en el campo. Y la corrupción. Recordemos que el caso Pandora tiene que ver con el campo, de la Secretaría de Agricultura, dinero que iba para el campo. Ahí tenés un buen ejemplo. Se fue para la política y todavía justificado por políticos e incluso por empresarios, con el argumento de por la democracia, para salvaguardar la democracia, pagarse deudas entre políticos, dinero destinado para la agricultura. Ahí está la respuesta, porque Honduras es así, dinero destinado a fines políticos. Bueno, comenta José Rivera en el Facebook, dice, solo comprando aviones caros, buques, como si estuviéramos en guerra. Es que mira, todo esto son decisiones. El problema del gobierno es que lo que se haga depende fundamentalmente de la decisión de una sola persona, y así ha sido históricamente. Entonces, este no es el primer presidente que decide comprarse un avión de lujo o que decide mandar a los hijos en el avión presidencial a Miami. No es el primer presidente o sea, ha habido una gran cantidad de presidentes que mandan a traer el sombrero en el avión presidencial, ¿verdad? Porque se les olvida. O sea, ese tipo de cosas. Lo haga alguien es que eso es bueno. No, exactamente. El punto es cómo podemos hacer para tener una clase política en el país que sea lo suficientemente responsable para hacer acciones que permitan que la población se vea más beneficiada. Ese es el punto. Y quiero que hablemos un poquito de las instituciones. Solo leo unos mensajes del WhatsApp. Simplemente dice, los salvadoreños le compran la cosecha a los campesinos cuando está en desarrollo. Es correcto. Cuando las empresas salen de un país y ahora están regresando de Estados Unidos por incentivos. O sea, ¿cuáles empresas están regresando? A ver, la economía, Rodolfo. ¿Cuántas empresas se fueron y cuántas están regresando? La economía en general se basa en los incentivos. En el incentivo que la gente tenga para producir, para mejorar, para hacerse más competitivo. En esa medida el bienestar en un país va a crecer. Y para eso no hay límites. Le preguntan acá, ¿cuál es el presidente de la República que más ha apoyado la producción? Esto tiene que ver, pregunta general, vista así sin... Ninguno. Rodolfo, ningún presidente en este país se ha preocupado. Yo te diría, fíjate, en el tiempo de los militares, cuando estaba Osvaldo López Arellano, se hizo un plan nacional. En los libros, se hizo un plan nacional de desarrollo y ahí se instauró un proceso de reforma agraria bien potente. Que los mismos campesinos. Pero quedó en nada. Quedó en nada, ¿verdad? Los campesinos al comienzo empezaron, se aprovecharon de este asunto, se les dio impulso. ¿Pero qué pasó? Hubo un golpe de Estado en el año 1974, 75, porque había un grupo de militares que estaba en contra de lo que el gobierno de Osvaldo López Arellano estaba haciendo. En el año 90 se abre la economía del país y se instaura la llamada Ley de Modernización Agrícola. Todo el mundo critica la famosa Ley de Modernización Agrícola. A ver, díganme, ¿qué de la Ley de Modernización Agrícola se cumplió en el país? Nada. Nada, ¿verdad? Entonces, no, en toda la historia que yo tengo documentada en mi biblioteca, que tengo bastantes datos ahí, yo no encuentro ninguna acción que se haya concretado, porque postulados hay, leyes han habido, la ley de reforma agraria, la ley de modernización agrícola,
por donde lo querrás ver. Hay gente que dice la ley de modernización agrícola era un atentado, era privatizar el campo, que no sé, bueno, pero era un impulso, pero no se hizo nada, al final no se cumplió nada, no se privatizó el campo como lo anunciaba la ley, no pasó nada. Entonces, siempre le he dicho, en papeles andamos bien. Exacto, nos llenamos de planes, nos llenamos de papeles, pero a la hora de realizar las cosas no hacemos nada. No creo que se me vaya el tiempo. Hay un tema toral aquí. Se va rápido, ¿ok? Se va rápido el tiempo. Este tema es bien controversial y la gente está participando con el mismo. Decía Julio Raudales, es mejor cerrar Hondutel porque no es competitivo. Vimos que Hondutel fue la gallinita, como decíamos, de los huevos de oro. Nunca le resolvió el problema de la telefonía a los hondureños, hay que decir, nunca resolvió. Cuando solo existía Hondutel, aquí, barrios, colonias, municipios, era escaso el que tenía un teléfono. No. Tuvo que venir la telefonía celular cobrándonos en dólares y todo lo que usted quiera, pero finalmente todo el mundo se comunica. Esa institución, dice Julio Raudales, así resumamos rápidamente, ¿qué instituciones no tienen razón de ser ya en el país y que aún se mantienen en los gobiernos? Rodolfo, en 1990 habían 25 empresas públicas en Honduras. La mayoría de ellas se han cerrado, se han privatizado. Y solo han quedado en el país actualmente 8 empresas públicas. Te las puedo contar. La ENE, Hondutel, la Empresa Nacional Portuaria, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, la empresa de correos, la empresa del el tren, el ferrocarril nacional y la empresa nacional portuaria y no me acuerdo cuál otra. El punto es, la pregunta es... Solo mire que un momentito. Tenemos en Honduras, y hace tiempo lo venimos señalando también, un ferrocarril nacional que no cubre todo el país. Y aquí se mantiene un ferrocarril nacional, ¿para qué sector? Hay una empresa que es de ferrocarriles, Rodolfo, que tiene personal y que no está haciendo nada. No está haciendo, pues sí, en Honduras no tenemos ferrocarril. Y nacional. Y la palabra es tan abusiva, decir ferrocarril nacional cuando no tenemos un tren a nivel nacional. A ver, entonces la pregunta es, Rodolfo, me estabas hablando de Hondutel, que es la empresa más icónica desde mi perspectiva, porque la ENE ahí está, en quiebra, cada vez más ahogada, pero ahí está. El SANAA pues ya va a pasar a las alcaldías, ya va a dejar de ser una empresa pública y va a pasar a las alcaldías. Pero el punto acá es, no es que Hondutel no es competitiva. Ese no es el problema. El problema... Aunque no lo es. El problema es... Aunque no lo es. Es que más allá de que lo sea, el problema es que aunque fuera competitiva, suponete que alguien que viniera un supergerente de Hondutel y hiciera los pasos necesarios para que Hondutel fuera competitiva, ¿en qué va a competir? No tiene nada, Rodolfo, porque todo el mercado de telecomunicaciones en el país está copado. Entonces cometieron el crimen. Se dejó comer el mandado. Exacto, cometieron el crimen de vender las concesiones telefónicas al país y en este momento tenemos 9 millones de líneas telefónicas en el país que están activas. Pues. Y hay 8 millones y medio de habitantes. Y aunque sea caro, disculpe, la gente lo compra. Pero es que aunque sea caro no hay otra forma. Si la usted gente, no paga la gente compra el servicio, bueno, la gente quiere andar comunicada. Claro, pues, entonces, el espectro de Internet que podría ser un área en la que Hondutel puede competir, no lo está haciendo. La pregunta es por qué Hondutel no compite en el espectro de Internet, que es lo que más vende. Mira, ahora todos tenemos un teléfono celular inteligente y ya no usamos casi llamadas telefónicas. La mayoría del uso, más o menos anda en una relación 80-20, es Internet. La gente lo que anda es conectada y la gente lo que usa es WhatsApp, Facebook y todos los demás medios para comunicarse que tienen que ver con Internet. Ya telefonía ya casi no usa. Decime, ¿hace cuánto no pones un mensajito de esos mensajitos SMS? Sí, ya no se usa eso. Entonces, el punto acá es... Aparte por paga y que no lo siente confiable tampoco. El punto, Rodolfo, es ¿por qué sigue existiendo una empresa que ya no está compitiendo? ¿Cuál es el prurito de tener una empresa que no esté en el mercado ya? ¿Empleomanía o no? Pareciera. Porque si bien es cierto, hay telefonía fija, pero todos los operadores de cable y todos los operadores de Internet también te dan telefonía fija. Sí, entonces, la pregunta es, ¿le vale la pena al gobierno seguir manteniendo una empresa que ya no está compitiendo en el mercado? Es que si pudiera, si realmente la empresa tuviera algún potencial para competir, yo creo que valdría la pena intentarlo. Pero ¿qué sucedió? En los años 90, Rodolfo, en vez de potenciar a la empresa
que era un monopolio en aquel tiempo, para que fuera como sucede en Costa Rica, como sucede en el mismo Chile. Mira, estamos hablando de Chile, en donde casi todo es privado, ¿no? Un país sumamente competitivo. Hay una empresa nacional de telecomunicaciones, se llama Entel, ¿no? Entel Chile, y sigue siendo del Estado y está compitiendo. Bueno, el punto es, ¿qué fue lo que nos pasó a nosotros? ¿En qué momento perdimos la brújula y le entregamos el espectro? Y teniendo una empresa, y si no la vas a tener, no hay problema, pero teniendo una empresa pública, ¿por qué decidimos? Don Romeo Vázquez me decía que el mayor inventario de Hondutel eran los postes. Es que tenía un gran inventario y un montón de postes eran los que tenía en las bodegas. Es el gran activo que tiene la empresa hondureña. No lo sé, estoy diciendo lo que él mismo contaba, que ese era el gran activo que tenía Hondutel. ¿Qué otra empresa no tendría razón de ser ya? El ferrocarril, por ejemplo. El ferrocarril, estamos de acuerdo. A ver. Esa es una vulgaridad. Fíjate qué interesante. El Correo Nacional para mí es una empresa que todavía tiene potencial para ser competitiva. ¿En qué? Bueno, porque el Correo Nacional dejó de tener razón de ser. Bueno, pero fíjate que hay un montón de empresas, incluida esta, me imagino, que necesitan enviar mensajería, paquetes y cosas así. ¿Por qué Correo de Honduras? Pero no, ¿cómo le envían? Seamos honestos, ¿cómo le envían? A veces por empresas de transporte que llegan más rápido que lo que puede llegar el. Lo que yo te estoy diciendo, Rodolfo, mi punto es, ¿por qué no busco un nicho de competencia a la empresa? Porque puede competir. Si aquí se trata de innovar, hombre. Yo no veo cómo puede competir. Seamos honestos. Julio, si alguien va a mandar algo de Tegucigalpa para San Pedro, a ver. Usted se va a una empresa de transporte que se lo llevan y bueno, lo que está... Mira, si realmente lo que creemos es que es más eficiente que lo hagan los privados, entonces cerremos la empresa, pues. Pero es que es la realidad. Pero no, yo estoy de acuerdo, Rodolfo, si yo hago apología de eso, pero el punto no es ese. El tema es que hay una empresa que está ahí, que tiene empleados y que el gobierno persiste en tenerla, en mantenerla. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no te está produciendo nada bueno. Entonces, si realmente existiera la visión para hacer de la empresa de Correos de Honduras una empresa competitiva, el gobierno le podría meter recursos y hacerla competitiva. Yo creo que sí. Yo entiendo el mensaje, pero así como está Hondutel, se puede desaparecer. Es que Hondutel desde mi perspectiva, a menos que el gobierno quiera meter una buena parte del espectro de Internet, por ahí tiene alguna posibilidad en Hondutel, pero de ahí yo no veo, en la parte de telefonía yo no veo en qué. El ferrocarril no tiene razón de nada, a menos que querramos hacer el famoso ferrocarril interoceánico, que es un sueño de hace como 5 siglos. Van a pasar cuántas generaciones. Bueno, vamos a estar pero muertos. A ver, aquí la pregunta es, Rodolfo, la pregunta es... Y correo. De momento, así como está, no tiene razón. No tiene ningún sentido, pero a ver, pero Rodolfo, vámonos al potencial. Hablemos del potencial. ¿Honduras necesita un ferrocarril o no lo necesita? En España el ferrocarril es un medio de comunicación fundamental. Sí, en Francia también. Claro, porque aquí tenemos una burocracia en el ferrocarril. En el mismo México están, y López Obrador ha dicho que le va a dar impulso a eso, están haciendo del ferrocarril en México un elemento potencialmente importante para el tema del transporte. Entonces, no es que ya no tengan sentido, no es que no tengan razón de ser. El tema es a qué le vamos a dar prioridad en el país para desarrollarlo. El actual presidente habla de que Honduras debe convertirse en un punto de servicios logísticos en el mundo, ¿verdad? Dada su situación geográfica. Bueno, si realmente ese es el objetivo, esa es la prioridad, el ferrocarril tiene mucho potencial. Bueno, aquí hay una persona que esté enojada, escribe varios mensajes, pero escribe... A veces no está en el tema no está en el tema de por qué Papi a la Orden construye puentes no fíjate, Rodolfo. Permítame. ¿Quién es el oyente? Pero no, es que estoy aquí en el WhatsApp. Este es el WhatsApp. Que necesita una represa, sí la necesita. Que necesitaban puentes, que necesitan obras de infraestructura. Por supuesto que las necesitan. Eso hay que, si no las hiciera, se necesitan. Otra le pregunta, él mismo pregunta aquí, está enojado porque no le había leído su mensaje. Dice, pregúntale qué hizo cuando era funcionario. Y dice que solo leo los mensajes que me un plan de nación. A ver, nosotros hicimos un plan de nación y lo impulsamos. Si hay algo de lo que yo no me puedo quejar, es que ahí me senté a trabajar para tener esa cuestión, que no lo hayan impulsado. 4 años de discurso, no suyo, porque estaba el señor Corrales, hasta un programa de televisión tenía hablando de ese programa. Rodolfo, que los políticos no lo hayan echado a andar. El plan de nación, igual que el plan de 74, era un buen plan. Pero nadie tuvo interés en echarlo a andar. ¿Por qué? Porque los intereses van por otro lado. Ahora, la oyente que te mandó el mensaje sobre el tema... No sé qué es. Sí, bueno, no sé. Pero esta persona tiene razón en muchos aspectos. Mira,
para que haya verdadero desarrollo es importante que haya una cultura de la evaluación de proyectos en el país. No puede ser que venga un tipo porque se le antoja y diga, a este puente me parece que va a estar bien aquí, o voy a hacer un programa de riego acá. ¿Me entendés? Los proyectos hay que evaluarlos para ver, porque los recursos siempre van a ser escasos y las necesidades siempre van a ser infinitas, Rodolfo. Entonces, dada la escasez de los recursos, es necesario priorizar adecuadamente. Pero ¿cómo vas a priorizar? Vas a priorizar en aquellas cosas que le den más riqueza al país. Alguien dice aquí, ¿cómo va a competir el correo si mandar un paquetito cuesta mucho dinero y además no es confiable? Abren los paquetes. La gente tiene una mala imagen de la empresa de correos. Y está la impresión muy clara de que ya no tiene razón de ser. Esa es la realidad, no tiene razón de ser. Es que da la impresión, por lo que yo escucho, que nada en el país tiene razón de ser. No, es que esa empresa, si usted mismo lo dice, Julio. No, pues sí, yo estoy de acuerdo, Rodolfo, pero el punto... El ferrocarril no tiene razón de ser en este momento. Sí, pero el punto es, ¿por qué nos hace falta una visión de hacia dónde avanzar? ¿Por qué no le dimos seguimiento a una visión en donde la población, la ciudadanía tenía la posibilidad de darle prioridad a las necesidades más importantes del país? Ahora, hay una pregunta aquí interesante. La persona que escribe aquí dice, es sencillo saber, hay grandes intereses detrás de Hondutel y la quieren ver quebrada. El mercado todavía es emergente, pero les interesa favorecer los oligopolios. Yo le voy a decir una cosa. El caso de la telefonía, yo no sé cómo recuperaría el mercado la empresa de telecomunicaciones. Tendría que venir con un programa agresivo, más barato, para que la gente deje su teléfono, para el caso hablando de telefonía, el teléfono que tiene su número, pero aparte de eso, si lo logra, tiene otra desventaja, que la gente tiene, bueno, hoy tenemos la percepción de que todo el mundo los copia, de que esto no es confiable, perdemos la privacidad. En Hondutel peor, en Hondutel la gente tampoco confía por este lado. Mira, yo creo, Rodolfo, y lo digo por mi experiencia de más de 25 años trabajando en el sector público, yo creo que aquí es un tema de definir cuáles son las prioridades del país. Las necesidades son abundantes y el correo puede no ser la necesidad más importante del país para que el gobierno se dedique a invertirle, ni Hondutel tampoco. ¿Qué es lo realmente toral en este país en este momento, Rodolfo? Tenemos una educación de baja calidad. La generación que estamos educando ahora va a ir a competir con los taiwaneses, con los chinos, con los de Singapur. ¿Cuándo va a ir a competir? Porque el mundo cada vez está siendo más pequeño. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no ponemos las cestas en un tema como educación y como salud? Eso es lo fundamental. Todavía tener profesionales bien educados en el país genera movilidad social. En Honduras, a diferencia de otros países, Rodolfo, la educación genera movilidad social todavía. Si vos te vas a Cuba, si te vas a Uruguay, vas a ver médicos taxiando. Vas a ver agrónomos cortando, construyendo de albañiles, ¿no? Haciendo paredes. En Honduras, una persona que tenga un título universitario tiene posibilidades de salir adelante todavía, ¿no? Tenemos que aprovechar eso y tenemos que meter todas las frutas en el cesto de la educación y en el cesto de la salud. Se me fue el tiempo. Ahí en el Facebook usted lo puede ver y después puede hasta contestarlo ahí. Elmer Flores dice, si lo que este señor defiende es verdadero, ¿por qué no está ahí con hechos, con un ejemplo de una empresa que haya sido beneficiada? Es que no hay ni una empresa que haya sido beneficiada. ¿Por qué? Porque el país se gasta 232 mil millones este año de presupuesto y a saber en qué se ve ese dinero. Julio, interesante el tema. Vamos a continuar dialogando. Va a ser en otro momento. Siempre es un gusto, Rodolfo, venir a Radio América. Se terminó el tiempo. Gracias al economista, presidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, que nos acompañó aquí en Doble Vía, y las personas que nos han seguido tanto en las redes sociales de Radio América. América Debate presentó Doble Vía. La invitación está para que nos acompañe y pueda escuchar y visualizar nuevamente este programa en nuestras redes sociales.